Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Para los que son nuevos, me llamo Tu Nombre y en este canal hablamos de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, especialmente de esas noticias jugosas que nos mantienen al filo de la silla. Y hoy, amigos míos, prepárense porque les traigo un tema que está que arde, un auténtico bombazo que ha sacudido los cimientos del mundo de las telenovelas turcas. Sí, estoy hablando de Hande Erçel, Kerem Bürsin y La Verdad. ¿Qué verdad? Ya mismo lo vamos a descubrir. Hoy vamos a analizar a fondo la situación que se ha desatado, la revelación impactante que ha hecho Hande, cómo podría reaccionar Kerem Bürsin y, por supuesto, todas las posibles consecuencias de esta bomba. Prepárense para un viaje lleno de emociones, especulaciones y, por qué no, un poquito de drama. Y antes de que sigamos, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ni un solo chisme. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Y ahora sí, comencemos con el chismecito. Para entender bien el asunto, tenemos que remontarnos al principio. Todos recordamos, ¿verdad?, la química explosiva entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en la serie Love is in the Air. La pareja, tanto en la ficción como en la vida real, nos robó el corazón. Sus miradas, sus gestos, la complicidad. Era innegable. Y para nuestra alegría, el amor traspasó la pantalla y se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Sus fans como nosotros soñábamos con un futuro juntos, con fotos en redes sociales, viajes románticos y declaraciones de amor. Pero como en toda historia de amor, hubo un final. Después de un tiempo, anunciaron su separación. La noticia, como era de esperar, causó un terremoto en las redes sociales. Muchos se negaban a creerlo, otros especulaban sobre los motivos de la ruptura. ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presión mediática? Las preguntas volaban por todas partes, pero las respuestas nunca llegaron. Tanto Hande como Kerem mantuvieron un perfil bajo, evitando dar detalles sobre lo sucedido. Y así poco a poco el tema fue quedando en el olvido, hasta ahora. Porque, amigos, el silencio se ha roto. Hande Erçel, en una entrevista reciente, ha decidido, por fin, hablar. Y no ha sido una simple mención, no. Ha sido una revelación, una declaración que ha dejado a todos boquiabiertos. No voy a entrar en detalles específicos para no arruinarles la sorpresa, pero les puedo adelantar que la verdad que Hande ha desvelado pone en perspectiva muchas cosas que no sabíamos, y que nos hace replantearnos todo lo que creíamos saber sobre su relación con Kerem. La entrevista, por lo que he podido analizar, ha sido muy sentida, sincera y sobre todo, valiente. Hande ha demostrado tener una gran fortaleza al enfrentarse a este tema públicamente. Ha hablado con honestidad y sin tapujos, desvelando detalles que hasta ahora habían permanecido ocultos. Y por supuesto, esto ha generado un revuelo tremendo. Las redes sociales han explotado, los medios de comunicación se han hecho eco de la noticia y los fans, como era de esperar, han reaccionado con una mezcla de sorpresa, tristeza y, en algunos casos, indignación. Ahora bien, la gran pregunta del millón es, ¿cómo reaccionará Kerem Bürsin ante estas declaraciones? ¿Qué hará cuando escuche o lea lo que Hande ha dicho? ¿Se pronunciará al respecto? ¿Guardará silencio? La verdad es que es una incógnita. Kerem siempre ha sido una persona muy reservada con su vida privada, aunque también es cierto que siempre ha sido muy respetuoso con Hande, incluso después de la ruptura. Hay varias opciones posibles. La primera, y quizás la más probable, es que Kerem decida no hacer ningún comentario público. Podría considerar que la situación ya pertenece al pasado y que no tiene sentido remover viejas heridas. Además, podría pensar que responder a Hande solo alimentaría el morbo y la especulación mediática. Otra posibilidad, aunque menos probable, es que Kerem decida emitir una declaración, ya sea a través de sus redes sociales o en alguna entrevista. Podría expresar su opinión sobre las declaraciones de Hande, aclarar algún punto concreto o, incluso, defender su postura. En este caso, la reacción de Kerem podría ser muy variada. Podría mostrarse comprensivo, dolido, enfadado o simplemente cansado de la situación. Todo dependerá de la información que Hande haya revelado y de cómo se sienta en ese momento. Y por último existe la posibilidad de que Kerem se ponga en contacto con Hande de forma privada.
Podría llamarla, enviarle un mensaje o incluso, reunirse con ella para hablar sobre lo ocurrido. Esta opción, aunque menos mediática, podría ser la más sana y constructiva para ambos. Les permitiría resolver sus diferencias de forma personal y evitar la exposición pública. En cualquier caso, la reacción de Kerem será determinante para el futuro de esta historia. Sus palabras o su silencio marcarán el rumbo de la conversación pública y, por supuesto, la percepción que tengamos de ambos. Personalmente estoy muy intrigado por saber qué hará. Espero que, sea cual sea su decisión, la tome pensando en su bienestar y en el respeto mutuo. Y ahora hablemos de las posibles consecuencias de esta revelación. Primero, es importante destacar que las declaraciones de Hande podrían afectar la imagen pública de Kerem Bürsin. Si la información revelada es negativa, podría dañar su reputación y por ende su carrera profesional. Los fans podrían perder la confianza en él y las marcas podrían pensárselo 2 veces antes de contratarlo para sus campañas publicitarias. Segundo, las declaraciones de Hande podrían generar un nuevo interés en la vida privada de ambos. Los medios de comunicación y los fans podrían empezar a investigar más a fondo, buscando nuevos detalles sobre su relación, sus vidas actuales y sus futuros proyectos. Esto podría generar una mayor presión mediática y, por supuesto, un mayor acoso por parte de los paparazzi. Tercero, las declaraciones de Hande podrían influir en las futuras relaciones sentimentales de ambos. Tanto Hande como Kerem podrían enfrentarse a un escrutinio mayor por parte de sus futuras parejas. Sus relaciones podrían ser puestas a prueba constantemente y, por supuesto, sus vidas privadas podrían ser objeto de especulación y debate público. Y finalmente, las declaraciones de Hande podrían generar un debate social sobre el papel de la mujer en las relaciones sentimentales. Hande, al revelar su verdad, podría inspirar a otras mujeres a hablar sobre sus experiencias y a defender sus derechos. Podría abrir un debate sobre la importancia de la honestidad, la transparencia y el respeto en las relaciones de pareja. En resumen, las consecuencias de esta revelación son múltiples y variadas. Dependerán de la información que Hande haya revelado, de la reacción de Kerem Bürsin y, por supuesto, de la forma en que los medios de comunicación y el público en general interpreten la situación. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros, los fans? Primero, debemos respetar la privacidad de ambos. Es importante recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones. Debemos evitar los comentarios hirientes, los ataques personales y las especulaciones infundadas. Segundo, debemos ser críticos con la información que recibimos. Debemos contrastar las fuentes, analizar los hechos y evitar caer en el sensacionalismo. Es importante recordar que los medios de comunicación a menudo buscan el morbo y la polémica. Tercero, debemos apoyar a Hande y a Kerem en su camino. Debemos respetar sus decisiones, apoyar sus proyectos profesionales y, sobre todo, desearles lo mejor en sus vidas personales. Ellos son seres humanos con defectos y virtudes, y merecen nuestro respeto y comprensión. Y por último, debemos aprender de esta experiencia. Debemos reflexionar sobre las relaciones sentimentales, la importancia de la comunicación y el respeto mutuo. Debemos ser más conscientes de la presión mediática y del impacto que tiene en la vida de las personas. Y sobre todo, debemos ser más empáticos y comprensivos con los demás. Así que, amigos, como ven, la situación es compleja y llena de matices. La revelación de Hande Erçel ha abierto una caja de Pandora llena de incógnitas y especulaciones. Solo el tiempo dirá cómo evolucionará esta historia y cuáles serán sus consecuencias. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado por hoy. Hemos analizado a fondo la situación, hemos especulado sobre las posibles reacciones de Kerem Bürsin y hemos explorado las posibles consecuencias de esta revelación. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, y que les haya ayudado a entender mejor este tema tan delicado. Quiero darles las gracias por haber estado aquí, por su tiempo y por su apoyo. Gracias por formar parte de esta comunidad y por compartir su pasión por el mundo del entretenimiento. Me encanta leer sus comentarios, saber qué piensan y qué les gustaría ver en próximos vídeos. Así que, por favor, no duden en dejar sus opiniones, sus teorías y sus preguntas en la sección de comentarios. Me encantaría saber qué piensan sobre esta situación. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguna de las novedades del mundo del entretenimiento. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!